ayuda de Yasmina y yo lo iremos combinando. Hoy hablaremos sobre factores de accidentes de tráfico. En esta primera gráfica que estoy viendo aquí, nos está diciendo que los accidentes de tráfico es una de las principales causas de mortalidad en nuestro país. Por lo tanto, es un tema que preocupa, aunque en estos días tenemos otras preocupaciones, que es cierto, pero a nivel general y durante muchos años, los accidentes de tráfico es un tema que preocupa bastante a la administración porque, en realidad, causa muchas muertes en nuestro país. Entre los daños que se registran en un accidente de tráfico, bueno, pues podemos lamentar, normalmente lamentamos mucho los daños humanos, ¿no? Porque no solamente la pérdida de la persona en sí, sino el sufrimiento que tenemos las víctimas y las personas que nos rodean, sus familiares, por su pérdida y también por los años de vida que se pierden de una persona. Hay otros daños que son materiales, pues, bueno, aparte del propio coche que puede sufrir daños, la carga, también los daños que genera el vehículo en la vía. Cuando se sale de una carretera, pues puede causar daños también en el entorno, como puede ser en la vegetación, los árboles, en viviendas que puede haber alrededor. Esos son daños materiales. Y también causa unos daños sanitarios derivados de la hospitalización, operación, rehabilitación de esas personas que han sufrido accidentes o que se han visto involucradas en ese accidente no como protagonistas, sino que lo han sido atropellados o han tenido consecuencias de un accidente concreto. Y otros daños que hay también son administrativos. Esta ilustración, lo que quiero comentaros es que ante una pregunta sobre qué daños se registran en un accidente o se derivan de un accidente de tráfico, tendríamos que responder que hay daños que son humanos, daños materiales, daños sanitarios y daños administrativos. En general, las personas, nosotros habitualmente cada uno vamos sumergidos en nuestro mundo y no somos conscientes realmente no tenemos mucha información ni tampoco somos muy conscientes de la magnitud del gran problema que pueden ser los accidentes de tráfico. El factor humano, aunque no lo vamos a ver en profundidad, deciros que es el principal responsable de los accidentes de tráfico. La persona suele ser la que tiene, pues bien porque sufre despistes, porque no atiende a las normas de seguridad o cualquier otra circunstancia. En realidad, el trabajo sobre la persona es fundamental porque es el responsable de la mayoría de los accidentes. Y si tuviéramos un poquito más de conciencia, se podrían evitar muchos accidentes. La mayoría de los accidentes con víctimas mortales suceden en vías interurbanas. En vías interurbanas, la mayoría de accidentes con víctimas mortales. ¿Cuándo suceden estos accidentes? Habitualmente en el día a día suele coincidir con cuando vamos al trabajo o cuando salimos del trabajo, que cuando hay un mayor volumen de tráfico. Así que vemos, bien al amanecer o bien al atardecer, es cuando suceden habitualmente los accidentes. Especialmente más a primera hora que a última hora. A primera hora suelen ser más los accidentes de tráfico y siempre suelen coincidir con las horas de entrada y salida al trabajo. Es curioso que donde más accidentes con víctimas mortales haya, sea en rectas y con buena visibilidad, porque suele ser donde nos relajamos un poquito más, donde nos despistamos y además donde alcanzamos mayores velocidades. Pero fijaros el detalle, ¿dónde hay más accidentes? En rectas con buena visibilidad. Otra cosa no es en el día a día, sino a nivel estadístico cuando suceden la mayoría de los accidentes. En el día a día ya hemos dicho que es especialmente por la mañana cuando vamos a trabajar, aunque también suceden por las tardes cuando salimos del trabajo. Pero en volumen estadístico, la gran mayoría de los accidentes suceden en los periodos de vacaciones. Por eso siempre nos dicen en televisión que tengamos especialmente cuidado con la operación salida, operación retorno, que es cuando la gente sale en masa, en gran volumen. Y también es cierto que es cuando personas que habitualmente no conducen
cogen el coche para emprender esas vacaciones. Entonces también se deriva del gran volumen de la circulación, de la poca experiencia, del poco hábito, de una suma de condicionantes que hacen que la mayoría de los accidentes suceden en periodos de vacaciones. Bueno, no sé si me imagino que me estáis escuchando bien. Si alguno se atreve a poner aquí hola, pues sería una cosa cojonuda, porque así yo sabría que estoy hablando con alguien. Bueno, otra cosilla. Vamos a ir viendo más cosas. Grupos vulnerables. ¿Sabéis lo que son grupos vulnerables? Pues son aquellas personas que sufren con mayor frecuencia los efectos negativos del tráfico. A lo mejor no actúan como conductores, pero sin embargo vemos que son personas que por circunstancias son las que más sufren esos efectos negativos del tráfico. Entre los grupos tenemos que destacar los jóvenes, que ahora hablaremos más de ellos, los niños y las personas mayores. Unos por unas cosas, otros por otras cosas, pero son los grupos vulnerables y que sufren las consecuencias con mayor frecuencia en los accidentes de tráfico. Los niños, los jóvenes y las personas mayores. Los jóvenes, bueno, los jóvenes en este caso actúan como primeras personas porque son los que conducen los coches, desde muy jóvenes van conduciendo, bueno, tienen un nivel de riesgo aceptado bastante alto, aunque ellos no consideran que hay ningún riesgo. Y uno de los principales problemas que tenemos con los jóvenes es que son los que menos respetan las normas de circulación. El no respetar las normas de circulación es lo que hace que tengan muchos accidentes de tráfico. Además de que tienen muchos accidentes de tráfico con un nivel de mortalidad bastante alto. Las personas mayores no es tanto en la conducción, pero también les afecta la conducción y también les afecta su participación en la circulación como peatones. Es una de las principales causas de los accidentes de las personas mayores son el deterioro de sus capacidades psicomotrices. Las personas pues se van deteriorando, van perdiendo reflejos y se vuelven un poco más torpes. Ese hecho de que sean más torpes es el deterioro de la capacidad psicomotora. Las lesiones en los accidentes del tráfico, los mayores son las más graves, revisten mayor gravedad, porque una persona mayor, cuando tiene un accidente, ya se rompa una cadera o se rompa una pierna, pues también tardan más en recuperarse que un chaval jovencillo. Así que hay que tener en cuenta que estas personas mayores, las lesiones en accidentes del tráfico son las que revisten mayor gravedad. Algunos de los problemas que les afectan, aparte de su capacidad psicomotora, pues es la visión, la audición y el consumo de medicamentos. Pues estos son factores que agudizan aún más el problema. Estas cosas le afectan más a los mayores, los problemas de visión, los de audición, y los medicamentos le afectan más que al resto de la población. En cuanto a las edades, hay que decir que la mortalidad, en cuanto a accidentes de tráfico, la mortalidad sufre un incremento importante a partir de los 15 años, porque a partir de esos 15 años es cuando los chavales ya tienen acceso al primer permiso de conducir, que es el de ciclomotores, y ya como conductores participan en la circulación de una forma activa y ciertamente se registra un importante aumento en la mortalidad de las personas a partir de los 15 años, que es cuando interviene en su conducción también. Hablamos desde la postura de conductor de la motocicleta. Ya sabemos que esto es un permiso B para conducir coches, pero cuando nosotros tengamos el carnet de conducir del coche 3 años, también, sin hacer ningún tipo de examen, podremos ser conductores de una motocicleta de hasta 125 centímetros cúbicos. Debemos tener en cuenta que una moto es menos estable y más frágil que el resto de los vehículos. Así que a la hora de conducirla, tenemos que intentar pues, mantener mayor distancia, más atención, porque precisamente este es un vehículo que no te va a dar muchas oportunidades. Cuando tengas un accidente, es un vehículo que es muy frágil y menos estable. Enseguida te vas a ir al suelo. Para evitar los accidentes con una motocicleta o un ciclomotor,
es importante no circular en paralelo al resto de vehículos, ¿eh? Cuando vamos conduciendo un coche, hay que procurar no hacerle sándwich a la moto porque son muy frágiles y vulnerables. Cuando vamos conduciendo la moto, pues también vamos a intentar no circular en paralelo. Algunos de los accidentes de tráfico que suceden cuando llevamos o llevan un pasajero, que también podría darse el caso de que vosotros llevéis un pasajero en vuestra moto de 125, y son preguntas y respuestas que tenemos que ir memorizando y quedándonos porque nos van a plantear ciertas dudas cuando lleguemos al examen. Sobre todo cuando vamos en una curva, si llevo un pasajero, es fácil que el pasajero, al tener un poco de miedo a esas sensaciones que pueden ser nuevas para él, pues intenta justamente volcarse al lado contrario del conductor. Y esto sería un gran problema, ¿eh? La falta de experiencia del pasajero es la causa de muchos accidentes de moto, sobre todo en las curvas. También parece mentira que estamos ya en el 2020, pero todavía vemos que hay accidentes de tráfico en los que el motorista no lleva el casco. Parece increíble, pero es una de las principales causas de mortalidad, que el conductor o el pasajero de la moto no lleve el casco puesto. Entre los accidentes de motocicleta más frecuentes son todos por colisión. Hay algunos que son también por salida de la vía, pero en la mayoría de los casos los accidentes son por colisión con otro vehículo. Ese tipo de colisiones suelen ser o bien laterales o bien frontales. Así que ante la pregunta de qué tipo de colisiones son las más frecuentes en los accidentes de motocicleta, son colisiones con otros vehículos, frontales o laterales, o también valdría la respuesta de frontolateral, ¿vale? Frontales, como hemos visto, o laterales. Son los dos tipos de colisiones más frecuentes en los accidentes de motocicleta. Cuando el conductor de la motocicleta tiene un accidente, ha de procurar deslizarse sobre el suelo lo más relajado posible e intentar no ponerse de pie hasta que esté totalmente detenido. Relajarse y deslizarse por el suelo hasta quedar detenido. Ante los ciclistas, cuando vamos conduciendo nuestro coche, incluso nuestra moto, cuando vamos conduciendo debemos que adoptar las precauciones necesarias para la seguridad de los ciclistas. Sabemos que son muy vulnerables y en cualquier golpe pueden perder la vida. Entonces hay que tener una especial sensibilidad cuando estamos cerca de los ciclistas. Primero que tenemos que tener en cuenta es que ellos se pueden mover, desplazar lateralmente de una manera muy brusca y sin apenas motivo. No sabemos por qué de momento se desplazan, con lo cual la distancia lateral es importante que la guardemos y también evitar tocarle el pito cuando estamos cerca de ellos. Si le toco el claxon, lo podemos asustar y eso mismo puede hacer que provoque ese desplazamiento o movimiento brusco que puede ser muy preocupante de cara a su seguridad. Entre las colisiones con los ciclistas también, en el mismo caso que las motos, las colisiones suelen ser frontales, como en este caso que estamos viendo aquí en esta ilustración, o también laterales. Frontales o laterales son los accidentes, las colisiones más frecuentes en los accidentes de ciclistas. Hablamos de los accidentes que sufren los peatones. La mayoría de los accidentes que sufren los peatones son en las ciudades. También pasan fuera de las ciudades, pero la mayoría son dentro de las ciudades. Y entre las infracciones que cometen los conductores de coche, infracciones que cometemos los conductores de coche y que derivan en muchos casos en atropellos a peatones, pues de la más común es el estacionar en un paso de peatones, que está prohibido. Tenemos que tener en cuenta que cuando un peatón pretenda cruzar, si está el coche muy delante, no lo van a ver los coches que vienen y lo pueden atropellar. Entonces, es una de las infracciones que cometen los conductores con más frecuencia y que tienen una gran relación con el atropello a peatones dentro de la ciudad. Sufren los peatones más accidentes, que sean más accidentes, más número de accidentes en las ciudades.
Fijaros, en paso de peatones, no debemos nunca, nosotros imaginaros que vamos en el coche blanco y vemos a la persona que quiere cruzar y le decimos, venga, cruza. No debemos hacerlo, eso está prohibido y además es peligroso, porque es posible que el conductor del coche no se haya percatado de la presencia del peatón y es posible que no quisiera parar. Entonces, nosotros no hacemos señales a los peatones invitándoles a cruzar. Nosotros nos paramos, nos detenemos y cuando él quiera cruzar, que cruce. Pero no hay que avisar a los demás. Sí es cierto que los accidentes más graves o atropellos a peatones se producen en carreteras. Decíamos que el mayor número de accidentes a peatones sucede en ciudades. Dentro de la ciudad sucede el mayor número de accidentes. Pero aquí en carretera, aunque sean menos el número de accidentes, son más graves. Suelen ser pues, con víctimas mortales, en muchos casos, al ir los coches con mayor velocidad. El motivo de esos accidentes fuera de ciudad, en carretera, en vías interurbanas, pues el principal motivo es no situarse los peatones correctamente en el arcén o en la acera, en el caso que lo hubiera, o en la calzada. Aquí vemos unos peatones que van andando en sentido de la marcha normal. Pues esto estaría mal. Lo correcto sería que fuesen en el lado contrario. Por la calzada, no, por el arcén. En el caso de que haya arcén, por el arcén. Siempre en el sentido contrario, de manera que ellos vean venir a los vehículos. Esto estaría mal. Pues esto precisamente es una de las causas de las conductas de riesgo que cometen los peatones y que originan accidentes mortales en las carreteras. En no situarse correctamente en la calzada o en el arcén. Hablamos ahora de los mayores, las personas mayores. Las personas mayores son de los grupos vulnerables, como hemos dicho al principio, y hemos visto que tenían algunos problemas de la parte psicomotriz y también le afecta a la visión, al oído y la toma de medicamentos que le afecta mayormente. Ahora vamos a ver también los problemas con los que se van tropezando las personas mayores, nuestros mayores. Estas mayores encuentran dificultad para apreciar la velocidad de los vehículos. Algunas veces miran a ver si vienen coches, se aventuran a cruzar pensando que el coche viene más despacio y luego resulta que viene más rápido. Es uno de los problemas con los que ellos se enfrentan, la dificultad para apreciar la velocidad de los vehículos. También lo ven los médicos, lo han estudiado y nos lo dicen a nosotros, que tengan en cuenta que los mayores tienen dificultad, muchos de los mayores tienen dificultad para distinguir el color de los semáforos, si está rojo o si está verde, con lo cual es otro factor a tener en cuenta. Muchos tienen dificultad para distinguir los colores de los semáforos. Y también nos dicen que cuando los mayores van con niños, suelen tener menos accidentes. Con niños tienen menos accidentes, bien sea porque el niño les puede ayudar o bien sea porque les obliga a estar más atentos también y a tener más precaución, asumir menos riesgos a la hora de cruzar. Bueno, pues por distintos motivos, cuando los mayores van acompañados de niños, suelen tener menos accidentes de tráfico. Y con esto, básicamente, terminamos la clase de hoy. Hemos estado 20 minutillos. Recordar que después de oír este vídeo, que lo podréis oír cuantas veces queráis, lo vamos a tener en el canal, yo os aconsejo que hagáis los test 70.101 y 70.102. Con esos test y después de este vídeo, difícil será que fallemos alguna de las preguntas relacionadas con los accidentes de tráfico. Mañana habrá una clase de moto y el miércoles volvemos otra vez con los factores humanos y espero que me eche un cablecillo Yasmina y si no, pues aquí estaré yo con vosotros, encantado y hasta el próximo día. Adiós.